en el Valle del Cauca y en otras. A esta hora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. 1:04 p.m. Es un gusto seguir con ustedes. Estamos en Meridiano Blue. Vamos con las noticias rápidamente. Comenzamos con la pista que le siguen las autoridades a 10 de los 200 motociclistas que lincharon a un conductor en las últimas horas en el suroccidente de Bogotá. El hombre fue asesinado. César Chaparro en la Policía Nacional. Un hombre de camiseta blanca que se observa atacando a patadas en varias oportunidades al conductor, que está tirado en el piso casi desnudo, es uno de los hombres que en este momento está en la mira de la policía y la fiscalía. Ese hombre aparece en el mismo video que otro señalado agresor, que tiene un casco blanco y a patadas también ataca a la víctima, incluso ante la presencia de la misma policía. En otro video aparece un hombre que viste con una chaqueta y una gorra oscura. Ataca primero de manera violenta el vehículo en el que se movilizaba el conductor, que minutos antes y cuadras atrás habría atropellado a los motociclistas en el sur de Bogotá. El hombre termina de golpear el carro y gira para escupir al indefenso conductor, que sigue tirado sin moverse en el piso. Y como si fuera poco, con lo que parece ser un cinturón, lo empieza a atacar de manera brutal. En otra imagen tomada por la misma comunidad, también la policía trata de identificar a un hombre de chaqueta negra con franjas doradas y que golpea de manera repetida a la misma camioneta, mientras el conductor sigue inmóvil sin que nadie le brinde ayuda en el piso. Estos videos son analizados segundo a segundo por parte de la policía y la fiscalía para encontrar a los responsables. La policía hizo un llamado e insistió a la ciudadanía para identificar a los agresores que se observan en estas imágenes por ahora, y a la comunidad para no utilizar la justicia a mano propia. A esta hora, 1:05, sigue la audiencia en la que se define si es o no enviado a la cárcel Ricardo González, el segundo hombre implicado en el asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Ingeniería de Sistemas, que fue asesinado a golpes el pasado 31 de octubre. Kalila Peña. Sí, señora, a esta hora continúa la defensa de Ricardo González sustentando su solicitud de no enviarlo a la cárcel. En sus argumentos, la abogada aseguró que el joven de 23 años no se puede predicar que realizó la totalidad de la conducta que terminó con la vida de Jaime Moreno, porque para ella y las declaraciones de los testigos, el hecho de la muerte no fue causado con ocasión del choque y patada por la espalda. Escuchemos. Da a entender ello que pues no se puede predicar que realizó la totalidad de la conducta descrita en la ley, porque efectivamente el hecho muerte no fue causado con ocasión de ese choque que terminó con la caída de los dos al suelo. Estaríamos frente a una posible hipótesis de una coautoría impropia. Dice la abogada que no habría coautoría porque su acción fue independiente y autónoma. A las 2 de la tarde también se definirá si Juan Carlos Suárez, el primer procesado, es enviado a la cárcel. 1:07, Nicolás Rodríguez. Se acaban de conocer detalles sobre la muerte de 2 personas, habitantes de la calle, que manipulaban una granada anoche en el sector de Kennedy, muy cerca de donde se produjo el linchamiento del conductor del Campero. ¿Qué se sabe sobre estas personas, Nicolás? Ricardo, buenas tardes. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que efectivamente se trataría de una granada de fragmentación que además estaba escondida en un cambuche sobre la avenida Las Américas con la avenida Ciudad de Cali, donde explotó este artefacto ayer sobre las 8:30 de la noche. Dice el alcalde que la investigación avanza, pero descartó cualquier posibilidad de por lo menos un atentado en este punto del sur de la capital. En un cambuche tenían esta granada y explotó. Murió casi de inmediato uno de los habitantes de calle, el otro murió esta mañana. También se está investigando cómo accedieron o cómo llegaron a tener esta granada. No tenemos información de un atentado o que se tuviera que ver con un plan para atentar contra alguien. No es el primer hecho, infortunadamente, que ocurre donde una persona muere manipulando un explosivo. El año pasado nos ocurrió también en Kennedy, donde una persona también manipulando un explosivo murió. Ricardo, cabe recordar que en horas de la mañana la subred de Occidente confirmó que 2 personas fallecieron. Una de estas falleció ayer en el sitio y la otra esta mañana, 2 habitantes de calle, y le envía un mensaje directo al gobierno nacional para que sea vehemente con los controles para evitar que personas que no deben manipular estos elementos los tengan en sus manos. Ya vamos a comentarles detalles sobre los bombardeos de las últimas horas contra las disidencias de Iván Mordisco en el departamento de Guaviare. Antes hablamos de cómo se expande por el país la práctica de las sazonadas,
que son promovidas por las disidencias de las FARC. El hecho más reciente ocurrió en Briceño, Antioquia. Tenemos videos exclusivos, ahí los estamos viendo en Ditu y en YouTube, de cómo la comunidad, coaccionada por los delincuentes, evitó la captura de integrantes del Frente 36 de esas disidencias. En Medellín, Héctor Santamaría. Ricardo, buenas tardes. Los hechos ocurrieron exactamente en la vereda Travesías cuando el ejército efectuaba un procedimiento en el caserío contra un joven que se movilizaba en una moto que habría participado en un crimen en el Cauca y contra otro hombre que era buscado por fuga de presos, cuando de inmediato varias personas empezaron a congregarse, al parecer por presión de las disidencias de la FARC, para impedir la acción de la fuerza pública, por lo que se vivieron momentos de tensión. En el video conocido por Blue Radio, Ricardo, el sargento que lideró la intervención, aseguró que todos los derechos humanos de los implicados fueron respetados. En ningún momento la familia Darwin son testigos que le violamos ningún derecho, que le respetaron todos sus derechos. Yo quiero que eso quede claro acá con la comunidad. Quiero que quede constancia que nuestro Ejército Nacional no está buscando problemas con la población. Ricardo, en esta misma localidad del norte de Antioquia, en las últimas horas también se ha conocido por parte de Blue Radio que las autoridades lograron la captura de 2 hombres de las disidencias de la FARC, alias Tatareto y El Gordo, que serían cercanos a alias Primo Gay, uno de los cabecillas de esta estructura, donde, recordemos, la gobernación de Antioquia reitera la recompensa de 100 millones de pesos, Ricardo. El presidente Gustavo Petro amplió los detalles de la orden que dio anoche a través de sus redes sociales de suspender la inteligencia compartida con agencias estadounidenses. El presidente justifica esta decisión tan controvertida y con tan profundas consecuencias, diciendo que las agencias estadounidenses están espiándolo a él y a su familia. Mateo Piñeros. El presidente Gustavo Petro entregó más detalles de la decisión que tomó anoche, según la cual la inteligencia militar no puede compartir información con las agencias de seguridad estadounidenses. Lo anterior por las operaciones que realiza el gobierno Trump en el Caribe y el Pacífico contra algunas embarcaciones. Según Petro, tomó la decisión en parte porque algunos miembros de las agencias estadounidenses no están actuando para atacar a los narcotraficantes, sino para atacar al presidente, a su familia y su posición política. Petro señaló, eso excede sus funciones en Colombia y ataca de frente la soberanía nacional. En este contexto y en otro trino, el presidente Gustavo Petro anunció que la nueva embajadora ante la ONU, Austria y Viena será Marcela Tovar, y que su principal función será usar las medidas necesarias ante Naciones Unidas para descolonizar la lucha contra el narcotráfico, pues asegura que Colombia debe velar por el respeto a las normas internacionales. 1:11 acaba de hablar la jefa negociadora del equipo del gobierno para los diálogos hoy inexistentes con el ELN. Vera Grave, que fue comandante del M-19, acaba de decir que están intentando unos sectores sacar provecho político del holocausto del Palacio de Justicia. No dice mucho Vera Grave sobre la responsabilidad de los crímenes cometidos por el M-19 el 6 y el 7 de noviembre de 1985. Poca autocrítica de ese grupo terrorista uno de cuyos integrantes desmovilizados hoy es el presidente de Colombia. Salima Feris. Durante la conferencia Memorias Divididas, Futuro Compartido, la cultura de la memoria como oportunidad para el diálogo y la democracia en tiempos de polarización, Vera Grave, exmilitante del M-19 y quien se desempeñó como jefe negociadora en los diálogos de paz del gobierno nacional con el ELN, hizo un llamado a la sociedad y a entender, más no justificar, el momento político en el que se dio la toma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985. Y en este momento es clarísimo el uso electoral, ni siquiera político, el uso electoral de ese hecho con mentiras además. Mentiras como decir que el M-19 estaba financiado por el narcotráfico para hacer esa toma. Entonces lo grave de eso es, uno, la polarización, el buscar votos con algo tan trágico, que me parece bastante perverso, porque todos sabemos, y Elena lo vivió, lo trágico que fue para todos, no solamente para quienes estuvieron, las víctimas, sino también quienes participaron en ese evento. Entonces, ese uso político muy notorio es clarísimo. Vera Grave cuestionó la manera en la que se utilizó la conmemoración de los 40 años de la toma del Palacio de Justicia para seguir polarizando el país.
No sabemos para quién vaya esa crítica de Vera Grave, si va para la oposición o si va para su jefe, el presidente Petro, que fue quien atizó el fuego diciendo que el M-19 no había matado a ningún magistrado y que el victimario había sido el Ejército Nacional. 1:14, hablamos ahora de las investigaciones, 6 en total, que adelanta la Corte Suprema contra el ministro del Interior Armando Benedetti, la mayoría de ellas por corrupción. Además del allanamiento de las últimas horas por enriquecimiento ilícito en su casa, su mansión en Lagos de Caujaral, hay reactivación de otro de los procesos en su contra, esta vez vinculado a posibles irregularidades en pensiones para los maestros en el departamento de Córdoba. Sergio Barbosa. El allanamiento ordenado por la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, Cristina Lombana, a una de las propiedades del ministro del Interior, Armando Benedetti, en Barranquilla, es en el marco de una investigación que adelanta la magistrada contra el ministro del Interior por presunto enriquecimiento ilícito relacionado con un supuesto préstamo de más de 3.000 millones de pesos proveniente del polémico empresario Euclides Torres. En las últimas horas se reactivó uno de los 6 casos que tiene la Corte contra el jefe de la cartera política, esta vez por el carrusel de las pensiones en Córdoba. En medio de las tensiones entre Benedetti y la Corte, esta vez fue el despacho del magistrado Francisco Farfán, quien ordenó escuchar a 4 personas, entre ellas el abogado Leonardo Pinilla, conocido como El Porcino, quien fue condenado en el escándalo de corrupción conocido como el cartel de la hemofilia. Los hechos por los que es investigado el ministro Armando Benedetti ocurrieron entre los años 2007 y 2009, allí en el departamento de Córdoba, y se le atribuye la presunta comisión de los delitos de cohecho y tráfico de influencias. 1:15. Hay una publicación muy curiosa porque llama la atención que esté haciéndola de esta manera el gobierno de los Estados Unidos. Yo les voy a pedir a producción que en tiempo real, querida Paola, podamos publicar esto que estoy enviándoles en este momento. En la cuenta oficial de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, publicaron a las 12:27, es decir, hace poco más de media hora, lo siguiente. Tiene información sobre el atentado del 21 de agosto vinculado al Frente 36 del Estado Mayor Central de las Disidencias de las FARC. Su ayuda puede llevar a los responsables ante la justicia y usted puede ser elegible para recompensa y reubicación. Y publican una foto, ahí la estamos viendo, de un volante en el que el Departamento de Estado de Estados Unidos está ofreciendo la recompensa. Esto es muy llamativo porque este atentado terrible fue cometido en Colombia. Y leo rápidamente este comunicado porque me parece que ahí va a haber noticia y va a haber desarrollos. Recompensas de hasta $5 millones por información sobre el atentado contra un helicóptero perteneciente a Estados Unidos en Colombia. Ahí está la bolita. Estados Unidos está ofreciendo recompensa por los responsables de ese atentado ocurrido en territorio colombiano porque el helicóptero víctima del ataque es estadounidense. Y leo lo que dice el volante. El 21 de agosto de 2025, un artefacto explosivo improvisado fue lanzado contra un helicóptero de tipo UH-60 Black Hawk perteneciente a Estados Unidos, el cual cargaba miembros de la Policía Nacional de Colombia, quienes realizaban un operativo de erradicación de hojas de coca en la región colombiana del Bajo Cauca. La explosión dio lugar al asesinato de 13 oficiales de la Policía Nacional de Colombia, la herida de otros 4 oficiales y la destrucción del helicóptero estadounidense. Una facción disidente del grupo terrorista, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército Popular, FARC-EP, se responsabilizó por el atentado. Si tiene información sobre los responsables del atentado, contáctenos mediante Signal, Telegram y WhatsApp o mediante nuestra línea de información basada en Tor, indicadas a continuación. Su informe puede hacerle elegible por una recompensa y reubicación. La noticia a esta hora, y ahí están los números, ustedes los están viendo en la imagen, en la pantalla de Blue, en Ditu y en Caracol, también en el canal de YouTube de Blue. Los números a través de los cuales Estados Unidos está ofreciendo una recompensa de hasta $5 millones por los responsables de este atentado del pasado 21 de agosto. Llamativo
en medio de lo que significa la tensión entre Colombia y Estados Unidos y la decisión de las últimas horas del presidente Petro de no compartir información de inteligencia con autoridades estadounidenses. Hablando de noticias del mundo, los nuevos correos que vinculan al presidente Trump con el pederasta Jeffrey Epstein, el pedido del presidente de Estados Unidos a Israel para que se indulte a Benjamín Netanyahu y un fatal accidente en carreteras peruanas. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Los demócratas de la Cámara de Representantes difundieron 3 nuevos correos electrónicos del millonario pederasta Jeffrey Epstein este miércoles, en el que se vincula al presidente Donald Trump. En uno de ellos, Epstein escribe que Trump pasó horas en casa del hombre con una de sus víctimas, cuyo nombre aparece tachado para preservar su intimidad. La destinataria de ese mensaje, datado del 2011, es Ghislaine Maxwell, que cumple una condena de 20 años en una prisión de mínima seguridad como cómplice de los delitos de su mejor amigo. Él escribe en ese mail sobre el futuro presidente: quiero que te des cuenta de que el perro que aún no ha ladrado es Trump. El remitente añade que Trump no ha mencionado ni una sola vez su encuentro con esa víctima. En el segundo mensaje de enero del 2019, Epstein, que murió aquel agosto en una celda de máxima seguridad mientras esperaba juicio acusado de abusar de centenares de menores, da a entender que ya el presidente norteamericano estaba al tanto de su conducta. Por supuesto que sabía sobre las chicas, dice el correo. Y el tercero ya hace referencia a lo que se le debería preguntar al presidente en un debate para que se sintiera acorralado. Trump ha negado siempre que él tuviera conocimiento de los crímenes de Epstein, al que ha llamado un bicho raro. Tampoco ha sido probado que Trump participara de ellos o que fuera cómplice. Otra noticia sobre el presidente Trump: ha pedido de manera formal el indulto del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en los 3 casos de corrupción que pesan sobre él. Su homólogo israelí, Isaac Herzog, informó que Trump se dirigió a él en una carta en el que expresa respeto por el sistema judicial del Estado judío, pero que el triple juicio supone una persecución política e injustificada. Y la última: un accidente de tránsito registrado hoy en la carretera Panamericana Sur, a la altura del sector Ocoña, en la provincia de Camaná, en el Perú, dejó 37 personas muertas y más de 50 heridas. Un autobús de la empresa Llamosas, que realizaba la ruta desde Chalá hacia Arequipa, cayó a un abismo de 200 metros tras impactar con una camioneta Toyota Hilux. Una 21 antes de la pausa, hay una publicación en la red social X del presidente Gustavo Petro a propósito de su decisión de suspender la entrega de información de inteligencia a Estados Unidos y a propósito del Palacio de Justicia. Al final todo termina volviendo al mismo punto de origen. Dice el presidente Petro lo siguiente, citando una columna de un escritor que habla sobre los archivos que no han sido desclasificados en inteligencia estadounidense sobre el Palacio de Justicia. Dice el presidente Petro lo siguiente: solicité una reunión con los cuerpos de inteligencia de los Estados Unidos y hasta ahora no ha sucedido. Solicité en carta escrita al gobierno Biden y al de Trump la desclasificación de los informes de la inteligencia norteamericana en el año 1985 para determinar sus observaciones a los hechos de la toma y retoma del Palacio, sin respuesta positiva. ¿Cómo se pide informaciones limitadas de nuestros organismos de inteligencia y no hay cómo se piden informaciones ilimitadas de nuestros organismos de inteligencia y no hay un sentido de correspondencia justa? Al contrario, se pregunta el presidente Petro. Una pausa y regresamos en Meridiano Blue. ¿Por qué la misión de observación electoral está haciendo un llamado de atención a la oposición? Toda la información aquí en Blue Radio. Pues fue directamente Alejandra Barrios, ella es la directora de la misión de observación electoral, quien se refirió a la ausencia de la oposición en la mesa de la Comisión de Garantías Electorales. Barrios aseguró que en estos espacios se habla de las garantías para todos los sectores y por eso es importante que la oposición asista. Dice, desde que ellos tienen registro, esta situación nunca se había presentado. Cuando hablamos de un proceso electoral, todo el mundo tiene que ver en eso. Si no asisten los partidos de la oposición, lo que se está haciendo es un vacío político al gobierno nacional. Lo que se está haciendo es un vacío proceso democrático. Y eso es lo grave, digamos, que le hagan un vacío energético pues a la oposición o al presidente Petro, pero en los procesos electorales, la verdad, la MOE es la primera vez que ves. Nunca. Y nosotros estamos desde Uribe, nunca. A estas comisiones asisten las autoridades encargadas de brindar seguridad y hacer seguimiento a los procesos electorales, y también tiene presencia el gobierno nacional. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para disfrutar de este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, usó palabras de grueso calibre para referirse a la magistrada Cristina Lombana por el allanamiento que hizo la Corte Suprema de Justicia a su casa en Barranquilla. Sobre esto habló el ministro en Mañanas Blue. Lo primero es que hubo un allanamiento en mi casa con 30 personas, 30 policías fuertemente armados, donde ella, la señora Lombana, cogió, increpó a mi hija, a mi esposa, la amenazó. Dicen que para ese tipo de allanamientos vienen siguiendo las personas, saben en las casas quiénes están y quiénes no están, etcétera. Y estaba mi esposa sola completamente con una o dos empleadas. Y entraron una serie de hombres y la cual ella le dijo, la trató como bruta, le dijo la calladita, la señora Lombana a mi esposa le dijo la calladita, le dijo la bruta, la increpó, no la dejó. Dicen que en los allanamientos usted puede recorrer todo el tiempo con las personas que hacen el allanamiento y las cosas. Y por lo tanto, todo eso se lo hizo a mi señora y entonces pues usted entenderá que no es fácil. Puede ser que me haya equivocado en decirlo públicamente. Puede ser que hasta en eso habría que aceptarlo. Pero paso al tema que es el importante. Sigan toda esa información en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. ...19 guerrilleros de la estructura de las disidencias de Iván Mordisco fueron abatidos en las últimas horas en las operaciones que adelantan las fuerzas militares en las selvas del Guaviare. El ministro de Defensa, general retirado Pedro Sánchez. El señor presidente de la República, al conocer una amenaza inminente contra la población y también contra la fuerza pública, autorizó un bombardeo contra la estructura criminal de uno de los más peligrosos delincuentes y narcotraficantes que tiene el país, que es alias Mordisco. El almirante Francisco Cubides, comandante de las fuerzas militares, informó que están esperando el dictamen de medicina legal para determinar si hay menores de edad dentro de los abatidos en medio de estas operaciones. Estamos pendientes de los resultados de medicina legal para conocer la identidad, sexo y edad de los que allí fueron neutralizados. Una granada de fragmentación explotó anoche cuando era manipulada por dos hombres. Sobre esto habló la alcaldesa local de Kennedy, Carla Marín. Antes de lo acontecido con el conductor, en el canal de agua que divide a Patio Bonito del Tintal, dos ciudadanos en condición de habitabilidad en calle manipulaban un artefacto explosivo. Justamente detona uno de... La de Blue Radio. 1:26, Marcela Peña, usted le ha venido haciendo seguimiento a la barrida de técnicos en el Ministerio de Hacienda. En el último mes han llegado 27 nuevos altos cargos y llama la atención que la entidad del Ministerio de Hacienda abrió oficialmente la puerta a contratar maestros, arquitectos, hasta antropólogos como asesores del área que administra el presupuesto general de la Nación. Todas profesiones muy respetables, esas que he mencionado, pero que no estoy seguro de que tengan conocimiento de cómo administrar las finanzas del Estado. Marcela, ¿cómo es la historia? Pues Ricardo, la historia comenzó en el Viceministerio Técnico de Hacienda. Ya les habíamos contado de la salida de un grupo de asesores allí y ahora la cosa se ve también en la Dirección de Presupuesto, el grupo encargado de definir cómo se administran los recursos del presupuesto según lo que dice la ley. Ya dos fuentes nos confirmaron la salida de dos de los subdirectores de ese grupo y de varios asesores adicionales. No solo se fueron en medio de diferencias con la actual directora por el manejo de la ley de presupuesto, sino que además se modificó el manual de funciones para la contratación de asesores en esa área. Como usted dice, se le abre la puerta a profesiones liberales, incluso artistas podrían entrar a formar parte de este grupo dentro del ministerio con el argumento, dice el gobierno, de que se necesita una visión transversal que permita entender cuáles son los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y así poderlos aplicar. Esto es muy similar a lo que ya hizo en su momento el Ministerio de Minas y Energía. En total, Ricardo, en el último mes van 27 nombramientos en altos cargos. Me refiero aquí a asesores, subdirectores y directores técnicos de áreas al interior del Ministerio de Hacienda. El rollazo político con Andrés Carmona.
1:28, don Andrés, muy movida la política, hombre. Comencemos hablando del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. ¿Al fin qué? ¿Va a ser candidato a la presidencia o va a ser cabeza de lista al Senado de Cambio Radical? Ricardo, muy buenas tardes. Pues hay que tener en cuenta que la petición principal que estuvo sobre la mesa durante la reunión que durante varias horas sostuvieron los integrantes de la bancada de ese partido con Germán Vargas Lleras es que el ex vicepresidente sea la ficha para la presidencia de la República. Una solicitud que vienen haciendo incluso desde antes que Germán Vargas Lleras se sometiera a varios tratamientos médicos en los Estados Unidos. Es precisamente ese tema, el de la salud, el que estaría condicionando una decisión. Escuchemos al senador Carlos Abraham Jiménez. Él ha dicho que es capaz de asumir un rol protagónico en esta campaña siempre y cuando se requiera. Hay un tema de salud que no le permite definir hoy si va a la candidatura a la presidencia de la República, pero abrió las posibilidades que si no era candidato a la presidencia fuese cabeza de lista. En para 3 semanas sabremos si Germán Vargas es candidato a la presidencia o al Senado de la República en 2026, Andrés. Le cambio el tema y hablamos del rollazo del pacto histórico, porque en la letra menuda de la decisión de la registraduría de las últimas horas, en la que quedó en firme la negativa de Daniel Quintero para poder recoger firmas, él parece que insiste, está al parecer en contactos con algunos partidos a ver si le dan el aval. Al final llega al mismo punto porque la pared con la que se va a estrellar es la registraduría y el CNE. Pero Andrés, en ese documento la registraduría prácticamente le cierra la puerta de Contera para participar en la consulta del Frente Amplio en marzo. Así es, Ricardo. Mire, revisando el documento, la resolución 14125 del 11 de noviembre de este año, expedida el día de ayer por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el que reafirman la decisión de negar la inscripción del Comité Significativo de Ciudadanos de Daniel Quintero, hablan sobre el carácter de la consulta del 26 de octubre. Mire, en la página 12 señala específicamente que según el acuerdo de voluntades, se inscribió a Daniel Quintero para participar en la consulta interpartidista realizada el pasado 26 de octubre. Entonces, primer punto, para la registraduría esa consulta fue una consulta interpartidista. En segundo lugar, ya que Quintero apelaba y los integrantes del pacto histórico apelaban que la inscripción se hizo por una medida cautelar que generaba una consulta interna del pacto histórico, responde la registraduría que el hecho de que se haya caído esa medida cautelar no invalidaba la consulta, ya que se hizo con la firma de 3 representantes legales de los partidos que integran el pacto histórico y no por la firma de un representante legal transitorio. Y el tercer punto, dice que la retractación hecha de la consulta por el Partido Unión Patriótica y por el Partido Comunista no tuvo efectos jurídicos porque se hizo después de la fecha máxima, que era el 26 de septiembre del 2025. Toda esta letra menuda podría generar dificultades jurídicas para que Iván Cepeda, por ejemplo, pueda participar en la consulta del Frente Amplio, aunque desde el pacto histórico insisten en que el acuerdo de voluntades, que también está suscrito en la registraduría, afirma que el candidato será escogido para participar en una consulta el 26, el 8 de marzo, en una consulta interpartidista del Frente Amplio. Ahí lo que queda es que se dé la inscripción en diciembre y de ahí sea la registraduría y el Consejo Nacional Electoral el que tome la decisión de si valida, así como le dijeron a Quintero no señor, si ocurre que le digan sí señor a Iván Cepeda en la consulta del Frente Amplio. Es que la ley es clara. Usted no puede participar en 2 consultas interpartidistas para las mismas elecciones. Y si la registraduría dice que la consulta del pasado 26 de octubre del pacto fue interpartidista, ergo no podría participar Iván Cepeda en la consulta del Frente Amplio en marzo, sino que tendría que irse directamente a la primera vuelta presidencial en el mes de mayo. Entre otras cosas, no está muy claro que vaya a haber consulta del Frente Amplio porque los camaleones quieren ahora disfrazar la consulta de centro, no de la centro izquierda. 1:32, don Mateo Piñeros. Hablamos de reuniones en las que no se definió mucho, pero hay una intención de unidad, porque no hay mecanismo ni nada. Pero entonces ahí está la foto, la vemos. En la foto están Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, Mauricio Gómez, candidato del Partido Liberal hoy a la presidencia, senador de la República, Carlos Felipe Córdoba, que hoy está recogiendo firmas porque no se ha inscrito por el Partido Conservador,
Vicky Dávila, que recoge firmas, Marta Lucía Ramírez, que todavía no está inscrita y no recoge firmas, ¿no es verdad? Está Daniel Palacios, que está recogiendo firmas y que ya dice que consiguió más de 1 millón de firmas, y están 2 de los 4 mosqueteros de la Fuerza de las Regiones, Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, y Juan Guillermo Zuluaga, Juan Sin Miedo, exgobernador del departamento del Meta. ¿Y esa foto que contiene nos explica, por favor, esta reunión política, señor? Sí, señor Ricardo, se dio en horas de la mañana en un hotel al norte de Bogotá. Llegaron estos 8 precandidatos, como usted lo acaba de mencionar. Ellos se definen como antipetristas y dicen que hay que buscar una unión para derrotar a la izquierda en el 2026. Aquí lo que apenas hasta ahora están acordando es cuál sería el mecanismo por medio del cual elegirían al candidato que iría, por ejemplo, a la primera vuelta de las elecciones. Sin embargo, también es un encuentro que deja varias dudas, porque hasta ahora se está cocinando esta alianza, pero también estuvo, como usted lo dice, por ejemplo, el senador Mauricio Gómez del Partido Liberal. El Partido Liberal hace una semana estuvo en una reunión con el Partido Conservador, con Cambio Radical y con el Centro Democrático, y se supone que también habían acordado una alianza. Entonces quedan algunas dudas sobre si finalmente esta coalición de candidatos, algunos de ellos independientes, se va a terminar sumando a la coalición de los partidos de derecha, de los partidos de oposición, o si finalmente van a ser rancho aparte y tendríamos entonces aproximadamente 4 consultas en marzo. La del Frente Amplio, si se llega a lograr con las condiciones que usted ya nombraba, la de centro, que por ahora está David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Manuel Galán, esta de estos 8 candidatos que se reunieron hoy, y la de los candidatos de la derecha. Recordemos que en la derecha también le habían hecho un llamado, por ejemplo, a las fuerzas de las regiones, a Vicky Dávila y a Abelardo de las Prellas, pero también hay unas diferencias entre Vicky Dávila y Abelardo de las Prellas que parece hasta el momento son irreconciliables. 1:35, Mateo, gracias. Doña Marcela Peña, ¿qué pasó con el dólar? ¿Cómo cierra hoy? Sí, señor, sigue bajando, cierra en 3.706 pesos, precio promedio de negociación, 3.719 pesos con 56 centavos, es decir, tendremos la tasa representativa más baja del mercado desde 2021 mañana. El dólar lleva varias semanas a la baja, no solo porque a nivel mundial se está debilitando, sino porque en Colombia las enormes operaciones de manejo de deuda que están haciendo en el Ministerio de Hacienda han llevado a que se reduzca el precio del dólar en nuestro país. Sí, es un buen momento para pagar las deudas en dólares si tiene, por ejemplo, con las tarjetas, porque para obviamente le saldrá mucho más barato. No le garantizamos que esto vaya a durar. Exactamente. 1:36, ya regresamos con los deportes y más noticias en Meridiano. ¿Cuál es el reporte oficial de las personas que fueron arrolladas por el taxista ebrio en el sur de Bogotá? Esto fue lo que respondió el secretario de Salud en Mañanas Blue. Bueno, primero que todo y lamentando el fallecimiento de Carol Estefanía, una niña de 15 años, que fue truncado todo su futuro por una conducta que no puede seguir sucediendo en Colombia y en Bogotá, de conductores embriagados que con una conducta criminal toman sus vehículos y efectivamente ocasionan estos eventos que hoy lamentamos. Fueron 4 menores, Néstor, los que salieron afectados en ese incidente. Hoy Juan Martín lucha por su vida, un niño de 7 años que continúa en nuestra unidad de cuidados intensivos pediátrica bajo manejo especializado y seguimiento continuo por todo el equipo médico. La tenemos en una sedación profunda, esperando la evolución neurológica del niño. Estaremos dando información al respecto de la evolución. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. La elección de pareja es una de las experiencias más conscientes que debemos hacer. Escribí un libro que lleva por título Si estás enamorado, no te cases. Porque creo que la elección de pareja no se puede hacer en ese estado de hiperidealización de la otra persona que es el enamoramiento, sino que debe hacerse en ese momento de madurez, de conciencia y de amor con el otro, cuando sabemos que el otro es muy valioso, que tiene muchas virtudes, pero que también tiene limitaciones y defectos.
Te propongo 3 claves para esa elección. La primera, conocimiento. No se puede iniciar una relación seria de pareja si no hay un proceso de conocimiento que exige compartir tiempo, que exige saber lo que al otro, a la otra, le gusta. 2, proximidad. Tiene que haber valores muy próximos para que pueda darse una... Lo que yo quiero que me digan, limpien el nombre de mi hija. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia reactivó uno de los casos en los que se investiga al ministro del Interior Armando Benedetti. Toda la información aquí en Blue Radio. Se reactiva uno de los 6 casos que tiene la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en contra del hoy ministro del Interior Armando Benedetti. Este está a cargo del magistrado Francisco Farfán, que tiene que ver con el llamado carrusel de las pensiones en el departamento de Córdoba. Al ministro Benedetti en este caso lo investigan por los delitos de tráfico de influencias y concusión, y es que de acuerdo con la investigación que fue abierta contra el hoy ministro del Interior en 2016, se le investiga por su presunta relación con el entramado en el que se desfalcaron 150.000 millones de pesos, a todo esto mediante resoluciones amañadas con las que se autorizaron y cobraron pensiones irregulares en favor de profesores que no existían del Magisterio de Córdoba, en una especie de alianza ilegal con funcionarios de la Fiduprevisora. Ahora el magistrado Farfán lo que ha hecho es ordenar la práctica de nuevas pruebas que se traducen entonces en escuchar como testigos a 4 personas, y uno de ellos es Álvaro Burgos del Toro, considerado testigo clave dentro de este caso y quien fue condenado a 22 años de cárcel por el desfalco al Magisterio de Córdoba. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para disfrutar de este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. ¿Por qué la fuerza pública no pudo evitar el linchamiento de un conductor por parte de un grupo de... Todos los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. 1:40, don Juan David Rivera, los deportes, buenas tardes. Ricardo, buenas tardes. Iniciamos hablando de la selección Colombia, y es que los dirigidos por Néstor Lorenzo siguen preparando en Fort Lauderdale, en Estados Unidos, la doble fecha FIFA que jugará esta semana. Juan Carlos Cortés, desde Estados Unidos, allá al lado de la selección, nos cuenta los últimos detalles de una selección que ya entrenó con grupo completo. Hola Juan David, muy buenas tardes. Sí, ya por fin son 26 los jugadores que llegaron a la concentración de la selección Colombia. Los últimos en llegar fueron John Hanner Lucumí, Johan Mojica, que habían tenido retrasos en sus vuelos y tuvieron que hacer una travesía muy larga, incluso regresando a Colombia para de Colombia salir hacia los Estados Unidos y hacer ya parte de esta concentración. Ayer sobre las 10:30 de la noche más o menos llegaron los últimos 2. Antes había llegado Daniel Muñoz, que eran los 3 que hacían falta para completar el grupo de los 26. La segunda práctica de la selección Colombia ahí en el estadio del Inter de Miami, o el predio donde entrena el Inter de Miami, fue también muy corta, 1:15 aproximadamente, con algunos detalles con balón. 17 jugadores trabajaron en el terreno de juego y otros hicieron gimnasio. El caso, por ejemplo, de Lerma, de Sánchez, que más bien hicieron recuperación, y Richard Ríos, que con algunas molestias por ahí puede ser duda para el partido del próximo sábado. Quien sí regresa es Carlos Cuesta. Desde marzo no hacía parte de una convocatoria de la selección Colombia y nuevamente recibe el parte de Néstor Lorenzo, y así se mostró a su llegada. Es el último del año y es un placer estar aquí, tener la oportunidad de ver los compañeros, de entrenar, de competir, de salir a ganar en un nuevo partido, el primero que tenemos, y como jugadores eso es lo máximo, poder estar en la selección, así que vamos a disfrutar de esta semana. Bueno, hoy la agenda de la selección Colombia nuevamente tendrá entrenamiento a las 4:30 de la tarde a puerta cerrada para ir definiendo lo que va a ser el 11 titular el próximo sábado a las 7 de la noche en el Chase Stadium frente a Nueva Zelanda, Juan. Gracias, Juanca. Y siguiendo con la selección Colombia, el presidente del Club León, Jesús Martínez, confirmó lo que ya era un secreto a voces, y es que James ya no será jugador del equipo de León para la próxima temporada. Decidimos terminar en los mejores términos, agradecido que él haya venido a vestir la playera de León, y él agradecido que lo hayamos buscado en un momento difícil. Desearle todo el éxito del mundo, es un crack, es un jugadorazo, y ojalá le vaya muy bien donde vaya. Y cerramos con noticias del fútbol colombiano, y es que ya se conoce el primer equipo ascendido para el 2026, será Jaguares de Córdoba, que ayer empató 2-2 con Cúcuta, y gracias a ganar el primer torneo del año y volverse inalcanzable en la reclasificación, será el equipo de la B que asciende a la primera división en el año 2026.
Que se consiguió el objetivo que nos plasmamos desde inicio de año. Yo creo que se armó un proyecto muy bueno para poder ascender. Estamos contentos, queríamos llevarnos la victoria hoy. Este es Didier Pino, mediocampista de Jaguares, y cerramos hablando de tenis, y es que se disputan las ATP Finals a las 2:30. Habrá el partido de la jornada entre el número 2 del mundo, Jannik Sinner, el italiano, contra el alemán Alexander Zverev. En Turín, recordemos, se juega este torneo. Más temprano jugó Félix Olisim, que venció al estadounidense Ben Shelton. 1:43, cerramos los deportes en Meridiano Blue. Camino al Mundial de 2026, Colombia-Nueva Zelanda, este sábado aquí en Blue, a través de nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas. Desde los Estados Unidos, en Fort Lauderdale, acompáñennos al equipo deportivo de Blue, al lado de Colombia, camino a la cita mundial del próximo año. ¿Por qué no hay personas capturadas por el linchamiento de un conductor por parte de un grupo de motociclistas en la localidad de Kennedy? A esta pregunta respondió la alcaldesa local, Carla Marín, en Mañanas Blue. Porque en ese momento la tarea estaba orientada a proteger la vida y los ciudadanos emprendieron también la huida rápidamente. No ha sido posible identificarlos en este momento, pero con los videos y la información que tenemos disponible, como le repito, será tema del Consejo de Seguridad poder emprender una estrategia para identificar a los ciudadanos involucrados en este hecho y lograr las correspondientes capturas. Pero me imagino que tampoco tienen números de placas, ni hay, es decir, esto ya quedó en la impunidad, ¿o no? No, en este momento estamos verificando pues todo el material probatorio disponible, verificando las cámaras del sector y de toda la ruta que está involucrada ayer en el trayecto en el que el ciudadano pues venía realizando estas maniobras. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Fue linchado por un grupo de 200 motociclistas un conductor de un vehículo. Las imágenes que ven ustedes en este momento demuestran cómo quedó esa camioneta totalmente atacada. La policía tuvo que intervenir después de la anarquía de los motociclistas, que la verdad son intocables. Protestan, paralizan Bogotá y esta mañana mataron, linchado literalmente, a este conductor. Alcanzó a llegar a un hospital, pero ya no tenía signos vitales. Una tragedia desatada por un conductor borracho, pero también por cuenta de este poder desmedido de los motociclistas. A través del decreto 1166, el Ministerio de Vivienda, ese que firmó los cambios a la hora de las licencias de construcción, se desató toda una polémica en el país. Es que el gobierno eliminó las licencias de construcción como un requisito a la hora de hacer mejoramientos de vivienda, una decisión que dice el gremio, que dicen los expertos, puede comprometer hasta 12.5 billones de pesos. La historia de este decreto arranca el 4 de noviembre pasado, cuando fue firmado por la cartera de vivienda, y dice el decreto que ya no será obligatorio tramitar una licencia de construcción para aquellos proyectos de mejoramiento de vivienda. En esos casos bastará con un certificado emitido por un profesional que garantice que se van a cumplir las normas técnicas, las normas urbanísticas y sobre todo las estructurales. Aunque el gobierno justifica este cambio alrededor de la construcción en Colombia en la necesidad de simplificar los trámites y facilitar el acceso a subsidios, especialmente en zonas rurales o en municipios donde hay baja capacidad institucional para el trámite de esas licencias, los expertos y gremios advierten que esta desregularización del licenciamiento lo que pone en riesgo es la seguridad de las familias y también la transparencia en el uso de esos subsidios que llegan de recursos públicos. Es que si no se tramitan licencias de construcción, no hay cómo verificar el estado de las construcciones. Los últimos hechos trágicos y accidentes que han ocurrido en Bogotá han sido por el excesivo consumo de alcohol. ¿Por qué no se está haciendo nada para evitar esta problemática? Sigue la travesía del buque Escuela Gloria, el buque insignia de Colombia por el Océano Pacífico entre San Diego y Puerto Vallarta. Felipe García hoy nos cuenta la historia de Max. El canino
que se convierte en pieza fundamental del cuidado del buque Escuela Gloria. Felipe. En medio de la brisa marina, el crujir de las velas y el ir y venir de los cadetes en cubierta, hay un guardián de mirada atenta y paso firme que no viste uniforme, pero lleva en el pecho el mismo orgullo que cualquier tripulante del buque Escuela ARS Gloria. Su nombre, Max, un canino entrenado que desde hace 3 años cumple una misión vital: mantener libre de narcóticos y sustancias ilícitas el barco que ondea con orgullo el tricolor nacional por los mares del mundo. Su compañero inseparable es el infante de marina profesional José Alexander Quiñones, guía canino del buque, quien comparte con él jornadas de disciplina, juego y adaptación. Actualmente en el buque nos dedicamos a verificar todo el material que ingresa a la unidad con el fin de descartar la presencia de sustancias narcóticas y así mantener la unidad limpia de estas. Pero la vida a bordo no es sencilla, menos aún para un perro acostumbrado a tierra firme. El secreto para mantenerlo en forma está en el juego constante, ya que Max no es un canino común. Su entrenamiento y disciplina lo convierten en un profesional del mar. No se le acaricia con ternura ni se le habla con diminutivos. Su concentración es parte de su misión. Efectivamente. Estos caninos son plenamente trabajo, no son caninos que cualquier persona puede estar ingresando a ellos, ya que ellos tienen un régimen diferente y si una persona tiende a querer manipularlos, estos van a expresarse, ya sea con un ladrido o un gruñido. Es una forma de decir: hey, aléjate, no te conozco, toma tu distancia. En cada puerto que toca el Gloria, Max baja la pasarela con la misma solemnidad de un marinero veterano. Es el primero en olfatear los contenedores, los equipos y los víveres. Su instinto, afinado con años de entrenamiento, es una garantía silenciosa de seguridad. Así, entre el rugir de las olas y los atardeceres sobre cubierta, Max se ha ganado un lugar en la historia del buque más querido por los colombianos. Es un héroe de 4 patas, fiel guardián del embajador flotante en Colombia, que no necesita palabras para demostrar su entrega. En Meridiano Blue, una historia. Esta semana se cumplen 40 años de la erupción del volcán Nevado del Ruiz, que arrasó con Armero. Hace 40 años, el periodista del Espectador Jorge Manrique Grisales fue al lugar de los hechos a cubrir una noticia, pero ante la magnitud de la tragedia terminó convertido en rescatista. Nos cuenta su historia Fernando González. Son centenares las historias que rodean esa trágica noche del 13 de noviembre de 1985 y otras más que nacieron con el nuevo día al ver la magnitud de la devastación. Unos llegaron a ayudar y otros a informar. Jorge Manrique Grisales, reportero del Espectador, así lo recuerda en conversación con Meridiano de Blue Radio. El 14 de noviembre de 1985 no sabíamos nada de lo que había pasado en Armero la noche anterior. Lo que se sabía en Bogotá era muy diferente a lo que realmente se veía en Armero. Ahí comprendimos que había cosas que no conocíamos de lo que había pasado. No había comunicación con Armero y la policía nos dijo que si queríamos, seguíamos bajo nuestro riesgo hacia Armero. Su libreta, donde pensaba registrar los hechos, los testimonios, el drama de una tragedia que apenas comenzaba a conocerse, la dejó a un lado para ayudar a las víctimas. En un momento determinado, pues pasé de reportero, también a rescatista, porque saqué a un niño de brazos que lo llevé hasta la carretera porque la mamá tenía una lesión abierta en el tobillo. Para mañana se tiene programados eventos desde las 5 de la mañana con misas cada hora. La homilía principal será presidida por el nuncio apostólico en Colombia, Paolo Rudelli, sobre el mediodía, y luego vendrá la tradicional lluvia de pétalos. Y durante toda la tarde los armenitas contarán sus historias. Sobre las 11 de la noche se finalizará el acto de conmemoración con una velatón. Artes para la Paz se ha convertido en una de las apuestas culturales. Los últimos hechos trágicos y accidentes que han ocurrido en Bogotá han sido por el excesivo consumo de alcohol. ¿Por qué no se está haciendo nada para evitar esta problemática? Eso fue lo que respondió el secretario de Salud en Mañanas Blue. Y quisiera centrar efectivamente la discusión y participar en esa discusión en el marco de todo lo que estamos haciendo y que se debe hacer, y fue el primer diagnóstico que hicimos cuando llegamos a la administración del alcalde Carlos Fernando Galán. El primer problema que tenemos en la ciudad es el tener un manejo de la salud mental de los ciudadanos de Bogotá.
y de Colombia. Puedo hablar por Bogotá, por el cargo que ostento, pero la verdad, y para entrar en una discusión seria, la salud mental de los colombianos, tenemos que hacer un trabajo muy puntual y específico, porque no estamos en un muy buen momento como sociedad, y todo esto tiene un directo relacionamiento en el cómo nos estamos comportando, en el cómo estamos observando nuestros propósitos de vida, en cómo estamos actuando verdaderamente como sociedad, como nuestras redes familiares, nuestras redes de diálogo, nuestras redes de comprensión social. En este momento tenemos los valores desfigurados totalmente como sociedad. Para este y más contenido, suscríbase a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. La Corte Constitucional decidió mantener las etiquetas de advertencia en las botellas de licor. Toda la información aquí en Blue Radio. A la hora de comprar un aguardiente y una cerveza, un trago en Colombia, un licor en Colombia, aparece la frase: el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Eso aparece desde el año 2016 y entonces el pasado mes de marzo la Fundación Red Papás puso una demanda contra esa frase, diciendo que debería decir el alcohol es perjudicial para la salud. El exceso, la palabra exceso, pretendía esta demanda que la quitaran con el argumento de que el alcohol es malo per se, no en exceso. Pues bien, en las últimas horas, la Corte, con una ponencia de la magistrada Paola Meneses, dijo que no, que la frase se queda como está, porque la Corte Constitucional rechazó la demanda que pretendía quitar esa palabra y dejar solamente el consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Lo que dice la Corte es que primero esa frase va dirigida en Meridiano Blue. En Villavicencio reciben los cuerpos de los disidentes de las FARC abatidos en el bombardeo contra Iván Mordisco en el Guaviare. Carlos Andrés Pérez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues hace pocos minutos llegaron a Villavicencio, a Medicina Legal de Villavicencio, los 19 cuerpos de los disidentes de las FARC que murieron en el bombardeo de ayer, que se registró en zona rural del municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare. Acá les realizarán su plena identificación y posteriormente serán entregados los cuerpos a sus familiares. Hay que decir que de manera preliminar Blue Radio pudo conocer que es muy posible que hoy arriben a San José del Guaviare 2 cuerpos más sin vida de disidentes, pues hoy continúan los operativos en la zona y actualmente se realiza una operación de registro y control del área y a su vez recolección de material probatorio en contra de este grupo armado. También hay que decir que se ha podido conocer que es muy probable que entre los cuerpos de las personas fallecidas que trajeron acá Medicina Legal puedan encontrarse en menores de edad. Esto lo podrá establecer Medicina Legal luego de realizar la plena identificación. Recordemos que además de los 19 muertos, personas que fallecieron en este bombardeo, pues también se realizó la captura de una persona y 3 menores de edad se entregaron a las autoridades. También se realizaron una importante incautación de material de guerra como 5 ametralladoras, 23 fusiles, más de 59.000 municiones y además de eso también 60 granadas de mortero. Pues estamos atentos a lo que pueda suceder al arribo de los cuerpos de estos disidentes acá a Villavicencio.